Ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes, noches. Bienvenidos a la actividad que vamos a hacer hoy por el día del himno, el compositor, el músico, que estamos haciendo las actividades en el Conservatorio Manuel de Falla, desde la Cátedra de Composición. Vamos a escuchar a dos alumnos que van a exponer el trabajo que realizaron con sus obras. Yo no quiero hablar al respecto para que lo hagan ellos, así que vamos a tener en primer lugar a Emiliano y en segundo lugar a Pablo. Así que, sin más, yo les voy a dar pase a ustedes, chicos, así que ya pueden empezar a explicar. Lo único que sí les voy a habilitar acá para que puedan compartir la pantalla y todo. Y bueno, vamos a empezar con vos, Emiliano. Todo tuyo. Bueno, gracias Fede por el pase. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar de este encuentro. Bueno, yo voy a presentar, a compartirles una obra que compuse en el 2020, el año pasado, en el marco de la cursada de la materia de Composición 1 con Fede Núñez. Y bueno, es una obra que sería la suite para piano, que cuenta de 5 números en total. Yo lo que voy a exponer es el número 2 de la suite. Y bueno, la idea de esta exposición es, primero, antes que escuchar la obra completa, hacer una serie de aclaraciones en cuanto a su forma a nivel macro, cómo están conectadas las partes entre sí. Luego haríamos una escucha completa de la pieza. Luego compartiríamos la partitura y veríamos ya la forma a nivel micro, cómo están conectadas las frases, cómo están construidas, las ideas. Y por último, una última escucha completa también. Y luego, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, sería el momento. Así que, bueno, se trata de una forma binaria, este número 2 de la suite. Como todos los números, tienen una forma binaria. En este caso, con una parte A que tiene 3 momentos o versiones de sí misma, me gusta decirle a mí, porque tiene digamos, una característica que es que el material musical que se presenta se va reciclando y se va reutilizando en estas 3 versiones de sí misma, lo cual hace que sea una parte A y no llegue a ser una parte B como después va a aparecer y se va a presentar el mayor contraste, digamos. Hay un elemento que es uno de los elementos del discurso musical, que es el que une, o sobre el cual se monta toda esta parte A, que sería la armonía. Eso es lo que termina de unir todas estas partes. La parte A van a escuchar, se van a dar cuenta que tiene como predominancia hacia la inestabilidad por distintos recursos que yo fui utilizando, como por ejemplo, bueno, la armonía en sí mismo, y compases, por ejemplo, de interrupción. Las partes están conectadas de forma abrupta, tienen cortes abruptos, compases de suspenso, contrastes, muchos contrastes de dinámicas y rítmicos. Luego pasaríamos al puente, lo que sería el puente, que es donde se conservan características del A y se anticipan características musicales del B. Y por último, la parte B. Que bueno, después cuando abramos la partitura se va a ver un poquito mejor todo esto que estoy explicando y podamos por ahí entrar más en detalle sobre cada una de las partes. Así que si les parece, vamos con la primera escucha completa, salvo que alguien quiera hacer algún comentario o pregunta ahora. Bien, comparto, en este caso sería un audio. Vamos de vuelta. A ver, yo pongo play y no toco más nada. Cualquier cosa me avisa. Perfecto, ahora sí. Ahora sí.
Bueno, ¿se pudo escuchar completo? Buenísimo. Bueno, paso ahora a mostrar la partitura, algunos detalles más específicos. ¿Se ve la partitura? Buenísimo. Bueno, ya escuchamos la obra completa, el número 2. Algunas cosas para tener en cuenta. Cuando hablamos del número 2, tener en cuenta que es el principal contraste, ¿no? Con el número 1 de la suite, que en este caso no lo vamos a escuchar, pero sí tener en cuenta que hay un alto contraste. Y eso yo lo busqué a través de algunos de los elementos del discurso musical, como por ejemplo el tempo. El número 1 venía de negra 60, pasamos a negra 120, que es el doble. El número 1 transcurre en una dinámica de pianísimo, casi que no llega al forte, y el número 2 empieza en mezzo forte ya, y tiene mucha más intensidad que el número 1. Y después, por último, la forma. En su inicio, la textura es de diseño, contrastando con el primero, que es de melodía con acompañamiento. Entonces, algunas cosas que me gustaría mostrarles es cómo está construido. En la primera parte A tenemos como estas olas o cascadas que están interrumpidas por un compás, yo le digo compás de interrupción, donde utilizo, digamos, el tritono entre si y fa para darle, digamos, suspenso, y además un discurso más horizontal, ¿no? Esta nota repetida contrasta con estas olas que recorren gran parte del piano, del registro del piano. En este caso es una nota repetida y eso contrasta, digamos, contra las olas. Luego aparecen nuevamente estas olas, pero comprimidas y más profundas, porque llegan al registro, al Si 2, en este caso habían llegado al registro 4 nada más, entonces más profundas, pero comprimidas en 2 compases, y nuevamente interrumpidas por esta misma idea repetida y horizontal que genera ese contraste. Algo a tener en cuenta en cuanto a la armonía, que es lo que les comentaba, que es lo que sostiene toda la parte A, es que lo que utilizo es, no está desarrollado acá todavía el acorde, pero es un acorde de quinta disminuida, dominante de quinta disminuida, y un acorde disminuido. Esta estructura, estos dos acordes, se van desplazando de forma diatónica. Como vemos acá, empiezan en Si, y luego la misma ola en Do sostenido, y lo que sería la tercera ola en Re sostenido. Esta tercera ola no se llega a desarrollar porque es interrumpida por lo que sería la parte, el segundo momento de la parte A. Este segundo momento nuevamente sigue conservando las mismas notas y las mismas características armónicas de la primera parte, del primer momento, pero tiene otra forma, ya más parecido a una melodía con acompañamiento, el bajo en una especie de marcato, marcando los 4 tiempos, y tiene la característica de pregunta y respuesta, la pregunta más horizontal, la respuesta más ascendente, y en un mayor intervalo también. Esto transcurre, este compás transcurre en un intervalo de séptima menor, y acá se amplía el intervalo, también como cosas para generar contraste. Nuevamente la pregunta y la respuesta, y acá se introduce una nota que es importante, que es el La sostenido, que es lo que termina de darle forma a ese acorde disminuido que va a aparecer ahora en la siguiente parte. Nuevamente la interrupción, con este compás ahora reforzado con las 2 manos en el piano, y habilita al tercer momento de la parte A, que en este caso es este mismo acorde, es el mismo que tenemos en la primera parte, ¿no? Es esto mismo.
pero utilizado de otra forma, verticalmente y en una especie de ostinato y marcado, digamos, marcando el primero, el segundo y el tercer tempo. Eso le da una característica más rítmica a esta parte. Nuevamente el acorde de quinta disminuida, el dominante de quinta disminuida, generando esta contraposición de armónica. La melodía también es algo para destacar, que conserva una forma en esta parte, son dos corcheas y una negra, y tiene un salto, esto está marcado acá porque tiene un salto de tritono, que es lo que sigo conservando, ese color de tritono que está por todos lados en esta parte A. Acá se sigue conservando ese salto. Es decir, la melodía empieza en do sostenido y nuevamente se desplaza diatónicamente hacia re sostenido y conserva el descenso de tritono. Al tener que usar esa nota, el la sostenido, se habilita este acorde disminuido, y el acorde de quinta disminuida se transforma en el mismo lugar, aparece esto, pero en el registro más grave del piano. Casi es un elemento percusivo, ya en ese registro grave no es algo definido, sino es más bien percusivo. Entonces, esta parte se va desarrollando, siempre esto que está marcado es para resaltar esta consecuencia, digamos, y intención de mantener a rajatabla ese tritono, ese salto de tritono. Para finalizar, se sigue desarrollando y aparece nuevamente este acorde de quinta disminuida, la última vez que aparece, y es interrumpido nuevamente por un compás más bien horizontal, con 3 acordes disminuidos, y da lugar al puente. El puente, como vemos, tiene características de la parte A porque tiene esta forma de olas, pero a su vez introduce la quinta justa, que no había aparecido todavía, en la melodía, este si, fa sostenido, que luego aparece en estos acordes que dan el pie para la parte B. En estos acordes ya se anticipa todo el color que va a tener la parte B, el cambio armónico. Vamos a pasar a un modo más lidio, un primero y un cuarto grado, superpuestos. Estos acordes tienen movimientos contrarios, ascendente la mano derecha y descendente la mano izquierda, y acá vemos que son cuartas justas, y al final esta está marcada porque es una quinta justa, que es la primera quinta justa que aparece en toda la obra, y le da el color a la sonoridad de la parte que viene. Ya acá tenemos altísimo contraste porque pasamos a andante tranquilo, es un diseño que se sostiene, no hay cambios abruptos, salvo hasta el final. Esto se va desarrollando en forma de diseño. Acá hay una parte donde pareciera que va a modular toda esta parte, pero no llega a modular, se mantiene en la misma tonalidad. Y por último, esta cadencia final y los acordes horizontales de vuelta para finalizar. Así que no sé, Fede, si me da el tiempo para pasar una vez más la obra, o si no ya finalizamos. Bueno, ya tendríamos que ir cerrando, pero yo creo que hagamos el intento de una más de última, si se nos termina el tiempo, salimos y volvemos a entrar para que no se le corte a Pablo. Nosotros teníamos un tiempo estimado, pero bueno, tampoco estamos en la obligación de que nos echan de la sala, así que no hay problema. Dale, pasale una vez más si querés, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta, alguien quiera consultar algo. Me parece sumamente interesante la partitura de manera armónica la partitura, pero no la logré escuchar. Ahora la vamos Analizándola a, así, me sí, ahora parece la vamos a sumamente poner. interesante, pero no la logré escuchar. Me parece sumamente interesante, pero no la logré escuchar, te soy sincera. Bueno, ahora la vamos a poner de vuelta entonces, así las podés escuchar, y también si hay alguien que se le escapó algún detalle y en relación a lo que explicó ahora Emiliano, tal vez le puedan hacer alguna pregunta. Dale, Emi, vamos con entonces, la escuchamos una vez más. Perfecto. ¿Se escucha?
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a, para ir cerrando, si les parece, ¿alguien quiere consultar comentar algo, hacer alguna pregunta? Así vamos dando el cierre a la participación de Emiliano. Eh, ¿puedo? ¿Puedo? Sí, claro, claro, cómo no. Cómo no, Sí, Alicia. sí, sí, gracias por haberme invitado. Y bueno, yo voy Alicia. siguiendo la evolución de Emiliano, la verdad que es muy meritorio. Y lo que yo percibo, porque bueno, yo conocía las primeras obras de él, que está siempre presente la parte descriptiva. O sea, de alguna manera, me acuerdo de su obra Pasechata, y encuentro aunque otro tipo de lenguaje más elaborado, pero está siempre, digamos, como un hilo conductor en un lenguaje más, digamos, elaborado, ¿no? Bueno, ese fue un comentario mío, no sé. ¿Qué le parece a Emiliano? Muchas gracias, Alicia. Bueno, un placer tenerte acá. Gracias. Alicia, mi profe de piano. Estoy re emocionada. Mi profe de piano de toda la formación del TAP. Sí, sí, bueno, creo que sí, siempre hay, trato de mantener esos hilos conductores y como tratar de contar alguna historia, digamos. ¿Vos en qué te habías inspirado para hacer esta suite? En lo Eso es extra lo que yo... musical. Yo traté ¿O de yo me basarme perdí o en... no lo comentaste? ¿O me perdí No, yo? no, Ah, sí, no lo comenté, pero nada, varios sentimientos en época de pandemia, vamos a decir. Tiene una mezcla de emociones. De hecho, cuando estaba preparando y pensando en esto de las olas, dije, mirá, las olas. Y bueno, no por hacer alusión, pero es increíble. Y la inestabilidad del primer momento y la estabilidad anhelada del segundo momento, es como que, nada, un año atravesado por un montón de emociones, y es difícil realmente ubicar una sola inspiración. O ubicar una sola emoción por lo menos me pasó, ¿no? Así que bueno, no sé si respondí a tu pregunta, Fede, me parece que no, pero... sí, sí, ¿por qué no? Porque el punto de partida en realidad es el que el compositor se plantea, no es el que el otro quiere entender. Vos sos el que sabe qué es lo que quiso hacer y expresas la idea en una obra, ¿sí? Después uno puede entender otra cuestión bueno, o a veces ni enterarse, pero los compositores somos los que expresamos qué quisimos decir con esa obra, cuál fue la idea disparadora, ¿no? No necesariamente tiene que ser una idea descriptiva, pero es todo válido, ¿no? Nosotros somos los que damos a conocer lo que queremos hacer y lo expresamos a nuestra manera y con nuestra personalidad, como siempre hablamos. Así que yo te felicito, me encanta la obra, lo que mostraste, así que bueno, vamos a darle, si alguien más tiene una pregunta, algo que quiera comentar, y ya si no le damos el cierre. ¿No hay nadie No, más? decirte que me gustó mucho, te felicito, Muchas me gracias. encantó. Muchas Bueno, gracias, Fede, bárbaro. muchas gracias. No, Alicia también. solamente podría decir que se nota cuando hay un cambio, cuando aparecen las quintas justas, se nota ese cambio y que va a venir algo nuevo y que es coherente con eso. La verdad que es muy logrado. Te felicito, Emiliano. Muchas gracias, Pablo. Bueno. Está bien. Pregunta acá si... No, esto no está interpretado, está hecho con... Muchas gracias, Iván. Te están preguntando si está interpretada por alguien en el piano. No, es una grabación de audio, sí, de programa de finales. Lo que pasa es que suena muy bien, por eso te preguntan. ¿Sí? Pero Gracias. está muy bien Pero no trabajada es... también la textura. En cuanto a la textura, en lo que yo te puedo decir, está muy bien trabajado, está muy bien los momentos musicales, cómo maneja las tensiones y la llegada a nuevos temas y nuevas secciones, que es un poco lo que decía Pablo. Cómo hay un contrapunto interesante, y cuando entendemos el contrapunto no es el de voz nota contra nota, el contrapunto que se aprende en la materia de contrapunto, sino es el contrapunto, lo que hablamos muchas veces en compo, que es el contrapunto de los elementos que hacen al discurso musical, los elementos que intervienen. Entonces, eso es lo que está bueno, que vos lo vas manejando. Ese acorde, por ejemplo, que se manifiesta de una manera y después se manifiesta de otra, le cambias la textura. Entonces, mezclas la textura con la armonía y no las ves como cosas separadas, que es lo que hablamos siempre, está muy bien logrado. Así que te felicito,
Bueno, Muchísimas te gracias. damos la felicitación. Muy bien, Bueno. che. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones y muy lindo. Vamos Bueno, a, gracias. si les parece, a todos les digo, para que no se le corte a Pablo, que va a exponer ahora, yo les propongo que salgamos de la sesión y volvamos a entrar al mismo link. ¿Sí? Así no se le corta la mitad a Pablo de lo que va a exponer. ¿Les parece bien? Perfecto, fenomenal. Entonces salimos y entramos al mismo link. ¿Cómo no? No, Emiliano, simple. Quería saber si dónde puedo escuchar tu música, o esta obra, o lo que tengas. ¿Te la puedo pasar, algún audio? No la tengo, la verdad, publicada ni subida por ahora, pero tranquilamente, si estás en la cátedra de Fede, ¿no? Así que Sí, sí, sí. nos contactamos y te paso el material. Dale, buenísimo, gracias. No, gracias a vos. Bueno, si no hay ningún comentario más, ya le vamos a dar lugar a Pablo para que pueda exponer sobre su obra y bueno, vamos a hacer escucha atenta de lo que tengas para contarnos. Pablo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Pablo Llamazares. Bueno, esto es la obra que voy a explicar. Fue compuesta el año pasado en la cátedra de composición 2, que es una sonata. Y cuando decimos sonata hay dos significados, ¿no? Digamos, sonata como una obra que es sonata, que tiene varios movimientos, tiene por lo menos 3 o 4 movimientos, que son todos con formas diferentes. Pero la forma más característica es la del primer movimiento, el allegro de sonata, que suele llamarse forma sonata, o allegro de sonata, que es la característica principal, que es una forma ternaria, en 3 secciones. Voy a mostrar un pequeño diagrama. ¿Puedo compartir ahora, no, Fede? Sí, 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 está habilitado. Perdón, a ver qué... Acá, compartir pantalla. Sí. Bueno, paso a explicar un pantallazo rápido sobre esto. Son las tres secciones que está compuesta la sonata clásica, donde la sección 1, llamada exposición, presenta todo el material que se va a desarrollar en toda la obra, en todo el movimiento, que es un tema A, después hay un puente, un tema B que es diferente, contrastante, puede ser tanto en tonalidad como en carácter, y una coda de sección, que termina llevando a la siguiente sección, que es un desarrollo donde hay una interacción de todos estos elementos de la exposición en forma libre, utilizando distintas técnicas, ¿no? Con distintas técnicas contrapuntísticas, con superposiciones, juxtaposiciones, puede ser aumentaciones, disminuciones de los temas. Bueno, hay toda una interacción, cambios, transposiciones a otros tonos de cada melodía, fragmentadas. Bueno, hay distintas formas. Es como que hay una especie de lucha, puede haber como una especie de historia que se da ahí, porque yo creo que el paralelo de esto es con lo que sucede con una historia, por ejemplo, una novela, donde hay una presentación de personajes, un nudo y un desenlace. Es como que eso es lo que significa esto, ¿no? Entonces, en el medio es la parte, digamos, donde hay un conflicto, y termina, digamos, termina desembocando o concluyéndose en la sección 3, que es la reexposición, donde vuelve a aparecer el tema A, casi igual, prácticamente igual que en la sección 1, que es lo que identifica que volvió, que se reexpone, pero después hay un puente donde puede haber diferencias, y el B que puede ser también diferente que el B del principio, porque tiene que ser. Si es clásicamente, lo que se hacía es que estaba en el mismo tono, pero digamos, tiene que ser en una tonalidad que lleve a que al final, que es en el mismo tono del principio. O con la misma característica de los mismos tipos de escalas.
yo el lenguaje que utilizo no es el lenguaje, digamos, del clasicismo ni el romanticismo, sino que es un neoclasicismo muy parecido a Bartók, vendría a ser modal. Entonces lo que utilizo son escalas sintéticas, que ahora voy a mostrar algunos fragmentos. Esto voy a mostrar los fragmentos de esto, de cada una de estas secciones, donde la diferencia entre el A y el B es una diferencia de la escala. En el A utilizo una escala sintética que es asimétrica, muy parecida a una escala, sería frigia, más o menos, sí, sería frigia, pero es de 8 sonidos, tiene una quinta disminuida y una quinta justa. Y entonces agrego son 8 sonidos. Y la diferencia con el B, que no, el B es una escala de 7 sonidos, pero es también una escala simétrica, que es muchas veces es llamada como escala, algunos la conocen como escala árabe, pero escala árabe es como una simplificación, es una de las formas de esa escala. En realidad sería una escala armónica doble, porque tiene los dos tetracordios, igual que la escala menor armónica, vendría a ser. Entonces, se genera una simetría. Tanto subiendo como bajando tiene los mismos intervalos. Ese sería el material del tema B, a diferencia del A. Entonces, eso es lo que lo diferencia, y empezando en otra nota también, ¿no? Empezando un tono por debajo de la escala del A. Cuando reexpongo, está en la misma altura, pero usando la misma escala, solamente que en la misma altura del A. Ahora voy a mostrar esos fragmentos. Ahí pueden ver. Por ejemplo, el tema A es el siguiente. ¿Están viendo? Sí, ¿no? El tema A es el siguiente, con su característica de que es una escala que empieza en si, do natural, re sostenido, mi, fa natural y fa sostenido, sol sostenido, la. Esa es la escala. ¿Se puede escuchar? No estoy pudiendo. Segundito. Disculpame, Pablo, ¿puede ser que esto tenga alguna relación con la escala octatónica, por casualidad? Las escalas de 8 sonidos se les llama octatónicas, pero sí, no recuerdo bien si hay una sola escala octatónica, me parece que hay varias. Sí. No se refiere a una sola escala octatónica, es una escala octatónica, sí. Bien, gracias. Bueno, este sería el tema A. Vuelvo a pasar, repito un poco, y después aparece el puente. En el puente empiezan a aparecer otros materiales que esto lleva a la aparición del tema B. El puente comenzaría por acá, donde termina esta frase acá, que sería acá, compás. Bueno, puedo seguir mientras sigue sonando. Acá empezaría el puente. Bueno, como pueden ver, el puente es inestable, o sea, no se identifica en un solo material o un solo tono. Está cambiando para llevar a una nueva zona, un nuevo sector armónico o melódico, ¿no? Entonces, acá hay una preparación con ya estos motivos van a después pasar a ser el acompañamiento del tema B que empieza acá. Entonces, uno ya hay como, esto ya sería el final del puente que ya prepara la aparición del tema B. El tema B comienza acá. O sea, uno, por ejemplo, les muestro.
es el tema B, que después lo vuelvo a repetir, pero en otra altura. O sea, acá es como que hago una modulación y aparece de vuelta, pero en otra altura. Después hay un B2, vendría a ser una segunda frase del B, un segundo periodo del B, y con otro elemento nuevo que es este. Este elemento es importante porque sobre esto lo utilizo bastante en el desarrollo de distintas formas y cambiándolo de dirección también. Cuando termina el B, que vendría a ser acá, queda una pequeña coda, es muy, muy breve la coda que utilizo yo, la coda de sección, porque es como ya simplemente prepara la aparición nuevamente de un La, pero que va a aparecer fragmentado. Entonces ahí ya terminó la primera sección y aparecen los temas, pero fragmentados, o sea, no están definidos, o sea, aparecen nada más que por 2 compases y enseguida aparece otra cosa, se corta. Entonces acá tenemos esto, que es el final digamos ya el final de esta coda, y aparece ya este tema, que es parte del tema A, pero aparece ya por la mitad, después enseguida se varía y aparece otra cosa, o aparece la mitad de repente puede aparecer una parte del B también. Entonces les muestro un poquito, compás por acá. Aparece el tema A, pero por la mitad y enseguida cambia. Y así, aparecen los temas, pero en otras alturas, fragmentados, cortados, tal vez con alguna variante, alguna nota más larga que el original, bueno, o sea, con variaciones, ¿no? Acá me aparece, por ejemplo, de vuelta la melodía del B, pero en otro carácter, fortísimo con acentos. Tan, 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 pero nada más que totalmente cambiado. O sea, un sforzato fortísimo con acentos. Después aparece lo mismo de A, pero piano y ligado. Hago todo ese tipo de cosas. Es como que están interactuando todos los elementos, pero de otra forma. Todo esto termina en una coda una coda de esta sección del desarrollo. Aparece este motivo, pero al revés. Antes era hacia arriba, ahora es hacia abajo. Y por acá, perdón, hice algo más. Después cuando lo escuchemos todo de vuelta, tengo el audio ya para que salga todo junto, ¿no? Acá con esto te preparo el comienzo, esta es la cabeza del comienzo del tema A. Entonces con esto es como una especie de resolución, una forma de recordar el tema A. Y lo remarco bastante como para es como una especie de, como yo no utilizo funciones tonales, entonces la forma de definir es por lo rítmico y por el intervalo, la interválica. Entonces acá estoy haciendo un intervalo que acá era de tercera menor, pero después se transforma en esta sexta que está en el tema A original. Exactamente son estas notas como empieza el tema A. Entonces eso hace recordar que va a aparecer de vuelta el A. Les muestro esta parte. ¿Ven? Acá ya aparece entero. Antes yo por ahí en el desarrollo aparecía hasta acá y se cortaba por ahí, aparecía de acá hasta acá, 2 compases. Acá aparece entero, desde acá hasta acá como está el original. Tal vez hay alguna variación en algunas cosas por el medio, alguna cosa por ahí cambia. Por ejemplo, acá estoy poniendo estas notas que son un poco diferentes, pero en definitiva está en el mismo tono y está en la misma escala y tiene el mismo carácter. Entonces, es el A exacto. Después empieza a haber unas variantes, y acá este es el puente que empezaría por acá, pero ya empieza variado. Esta nota es diferente que al principio, acá hay una interpolación,
que es una cosa que aparece en el segundo movimiento, que está acá interpolado, y continúa ya cambiando totalmente y termina en otro tono que lleva a un B que empieza en otro tono, que empieza en otra altura, que sería más acá. Acá. Empieza, el tema antes empezaba en La, acá empieza en La y en el registro, en el La 5, y acá está en el Si 4. Entonces está una octava abajo y empieza en Si, igual que el tema A. Entonces estoy usando la misma escala, pero un tono arriba. Entonces cuando termina de aparecer este puente, que termina el puente, lo pongo desde acá. A ver, compás, sí, por acá. O sea, se identifica perfectamente el B, pero en otra altura. Y esto termina el B, acá, con este motivo, perdón, acá. Acá terminaría el B, y vuelvo a insistir con esto, como ya empezar una coda. O sea, el B terminaría por esta zona, acá sería, que se diluye esto, que estaba también al principio, y vuelvo a poner esto, ya por segunda vez, porque... No, perdón, acá es donde vuelvo a poner. Acá lo vuelvo a poner. Acá es por segunda vez que aparece esto, por tercera vez, entonces acá ya a partir de acá es una coda. Que sería la coda ya de movimiento, ¿no? La coda la coda final. Ah, perdón, acá, sí. Esto acá es la primera vez que aparecen un compás con 4 negras. Es la primera vez que aparece así. Los acordes plaqué, que estoy usando el final de una melodía, pero todo en acorde plaqué. Entonces esto ya es como por única vez que aparece esto, característica que ya es otra parte nueva que ya lleva al final esto. Es como una reafirmación de esta escala. Bueno, la idea es, obviamente, como esto también es de computadora, no hay tanta variedad a veces de matices o de ciertos acentos. Entonces acá la idea es que sea lo más pianísimo posible y se va desapareciendo a lo más piano y suave, ¿no? Seguramente acá puede llegar el pianista puede llegar a usar ¿cómo es? El pedal apagador, entonces suena todavía menos atacado, porque es como que esta máquina hace que suene muy atacado. Pero bueno, eso no lo tengan en cuenta. Bueno, estas son digamos, una disección del movimiento que dura, en total dura 4 minutos y algo, 4 minutos 15. Y bueno, ahí lo podemos escuchar después entero y recordando todas estas partes, cómo se van enlazando, se van digamos, engarzando todo en una sola historia. ¿Me quieren hacer alguna pregunta antes de escucharlo entero? Yo creo que podríamos ir a escucharlo, Pablo, así se entiende todo lo que estuviste explicando. Bueno, lo escucho. Y en base a lo que explicaste y lo que pongas ahora para escuchar, capaz que alguien te puede hacer algún comentario, para que se entienda lo que expusiste. Dale. Sí, podemos escucharlo todo de vuelta y después si alguien quiere hacer una pregunta. Yo acá voy a poner el archivo en PDF, que se ve bien, y pongo el sonido, lo tengo aparte, entonces lo podemos seguir y yo voy corriéndolo a medida que suena.
Entonces esto es así. Y mientras pongo el sonido, que es acá. Bueno, eso fue todo. Bueno, bárbaro, che, bárbaro, bárbaro. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo, tenemos ahí a disposición a Pablo. O felicitaciones, díganselo de manera verbal también, que es muy ameno, que estamos todos en pantalla, nos gusta ver caras y escuchar voces. No, bueno, desde ya, felicitaciones, es un obrón. Yo la verdad que no puedo,
me cuesta hacer alguna observación analítica porque, bueno, me resulta una obra compleja y desearía tener la partitura y sentarme a verla con detenimiento. Pero así en la escucha y en tu explicación lógica, sí, se escucha como una gran obra. Bueno, muchas gracias. También gracias a Federico también y a Iván. No sé, bueno, también, no, a Milena también, que vi un aplauso. Bueno, gracias por escucharme, gracias por su tiempo. La verdad que es una obra de mucho trabajo porque exige mucha concentración para que tenga una coherencia, ¿no? Porque como tiene tantas secciones, tantas partes, y Es bueno, un mi lenguaje inspiración. que no conozco mucho yo, pero es muy interesante, ¿viste? A mí me pareció interesante, Pablo, esa parte que mencionaste, haciendo mención a la forma y cómo hiciste los centros tonales, los reemplazaste por algo que tiene que ver con el lenguaje que vos proponés, que tiene que ver, con el tema de la interválica y la escalística que pones en juego, o sea, cómo ordenaste vos el espacio sonoro para que te dé identidad a los motivos o líneas melódicas que pones en juego, ¿no? Y cómo eso te reemplaza al centro tonal, de decir no llegué al primero, no llegué al relativo, no llegué a tal tono, sino que a una región en donde el ámbito sonoro que vos proponés lo ordenás de tal manera para decir, bueno, esto contraste con esto hace función de oposición o de mayor tensión, menor tensión. Eso me parece que está bueno. Si querés agregar algo más, me parece que es de utilidad para todos los que están acá conectados. Bueno, sí, yo el lenguaje de trabajo no es, como dije, no utilizo una armonía funcional, en el sentido de tónica dominante, subdominante, o acordes definidos como con funciones definidas, sino que sí, obviamente utilizo acordes, pero desde el punto de vista colorístico y me fijo más en lo interválico, en la coherencia interválica. O sea, los intervalos que aparecen al principio, esos son la identidad que le da el tema. Entonces, siempre utilizo esos intervalos cuando quiero referir, por ejemplo, qué es el lugar de llegada. O sea, pienso en el lugar de llegada cuando hago recordar ese intervalo que apareció. Cuando aparece el tema B, es totalmente otra cosa, es todo en otros grados conjuntos. Entonces, la diferencia entre el A y el B es que el A tiene salto de sexta, salto de quinta, y en cambio el B es todas segundas. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? No tanto por tonalidad, sino por escala, tipo de escala e intervalos que utilizo. Y Lo los que, uso como funciones, los distintos intervalos los uso como funciones. Hay intervalos claro, más tensionantes y hay otros que son más suaves. lo que está interesante de eso también, como vos lo planteás, por eso te hacía el comentario para compartir con todos, es el hecho de que vos estás haciendo, cuando haces los temas de las secciones, usás también con esto que decís la oposición. O sea, vas por lo opuesto, trabajás con opuestos, que es lo que siempre conviene hacer cuando trabajamos en un tema A, un tema B, y lo vamos haciendo, vos lo aplicaste a ese parámetro, pero puede ser a otro. Entonces, todos los parámetros musicales que también estuviste hablando de cómo mezclas una cosa que aparece de una manera, como explicó antes Emiliano, ahora aparece con otro tratamiento, y es en el devenir de la obra que vos vas desarrollando y reciclando, no siempre aplicando la idea de lo melódico, sino a los elementos que hacen al discurso musical, los parámetros que intervienen, ¿no? Cómo ser el espacio sonoro, el ritmo, qué contiene el motivo, cómo trabajar la textura, todo lo que vimos siempre en compo, y bueno, se aplica de fondo siempre, más allá del lenguaje que utilicemos. Así que uno le busca, de acuerdo acá que tenías que hacer con esa forma, le busca cómo aplicar eso. A mi modo de ver estuvo muy bien resuelto todo, como ya te lo he dicho, así que en lo personal te felicito, pero ya como un trabajo como músico, ¿no? Como en el caso de Emiliano, ya son búsquedas que van mucho más allá de algún requerimiento que se pone en la cátedra, así que te felicito, Pablo, también, así que si alguien quiere comentar algo, hacerle algún comentario más, dale. A mí me
tenía ganas de destacar que, bueno, el material musical, la verdad que está buenísimo y me parece súper complejo, y algo que termina, me parece que darle mucho sentido a todo es la utilización de las dinámicas, los contrastes, forte, piano y todo. Me parece que es un elemento esencial y que termina de darle muchísimo sentido a todo, porque en ese lenguaje muy difícil trabajar, y más difícil todavía al utilizar bien esas dinámicas, que me parece que están muy bien utilizadas desde mi punto de Bueno, vista, así que muchas felicitaciones. gracias. Gracias, Emiliano. Bueno, si alguien quiere comentar algo más. Sí, ahí, Ana. Me pareció sumamente, me pareció para mí, esos recursos de, como tú decías, de novela, de intercalar el A y el B, me pareció sumamente interesante y lo manejaste muy innovador para mí, así que te felicito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A mí particularmente me encantó cuando volví a Salah, pero fragmentado, ¿viste? O sea, no entero, ibas mechándolo, eso me pareció muy, muy bien logrado. Eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, de verdad, felicitaciones a los dos. Lo importante es que a mí me consta que han disfrutado del proceso, han sentido al finalizar las obras un crecimiento, y está bueno que esto responde a un momento de sus vidas y bueno, de ahí siguen creciendo. Así que ya les vuelvo a decir, ya pensando más en trabajo sacándolo más de un trabajo de cátedra, sino en trabajo como músicos, ¿no? Que ustedes tengan ganas de ir por ese lado y van investigando, y bueno, y como decía Pierre Boulez, el conocimiento despierta curiosidad, acuérdense siempre. Bueno, chicos, la verdad que yo los felicito mucho a los dos, lo digo una vez más, se lo merecen. Y bueno, gracias a todos los que se han conectado. Si quieren abrir los micrófonos, nos despedimos, nos oímos. Y bueno, muchas gracias, de verdad. Ahí los pongo a todos para verlos, por estar hoy conectados, y bueno, esperemos en algún momento del año compartir alguna otra actividad de la cátedra, independientemente de una fecha como la que nos convocaron hoy desde la institución. Y bueno, hasta prontito. Muchas gracias. Gracias a todos por estar. Muchas gracias por conectarse. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao.